Bueno, bienvenidos a un nuevo video del Giro al Cíngulo. En esta ocasión vamos a estar hablando de las generalidades del sistema nervioso, algunos elementos, términos que van a ser fundamentales para poder introducirnos un poco en qué es el sistema nervioso y después, bueno, ir profundizando un poco más en cada uno de esos elementos en otros videos. Bien, entonces cuando hablamos de sistema nervioso tenemos que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Por un lado, la división anatómica del sistema nervioso, es decir, las partes, los elementos que lo componen, cómo están dispuestos en el cuerpo. Y por el otro lado, bueno, una división más funcional del sistema nervioso que el foco no va a estar justamente en la forma, en cómo están dispuestos y demás, sino justamente las funciones, como lo indica el nombre. Bien, con respecto a la división anatómica, tenemos dos puntos importantes. Por un lado, el sistema nervioso central y por el otro lado, el sistema nervioso periférico. Lo podemos observar mejor en esta foto. Acá tenemos el sistema nervioso central que va a conformar el cerebro, el cerebelo, el tronco, el encéfalo y la médula espinal. Y por el otro lado todo esto que está acá, que son los nervios raquídeos y también los nervios craneales, que van a conformar el sistema nervioso periférico. Esta división básicamente existe, podría decirse, porque la anatomía es distinta. Cuando estamos hablando del sistema nervioso central, estamos hablando de un cerebro, de una médula espinal, que está conformada también del tronco, que está conformada por meninges, que está dentro, por ejemplo, en este caso, el cerebro dentro de un cráneo que lo protege, la médula espinal está dentro del sistema vertebral, ambos están rodeados de líquido cefalorraquídeo, es decir, tiene una conformación que es distinta a los nervios, al sistema nervioso periférico. Bien, entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tocamos algo, yo toco algo con la mano, los receptores de la mano se van a conectar con los nervios raquídeos que van a llegar a la médula espinal. Una vez que esa información llega a la médula espinal, ya no estamos hablando del sistema nervioso periférico, sino que estamos hablando del sistema nervioso central. La médula es parte del sistema nervioso central. Después, bueno, esa información va a ir a viajar al cerebro y demás, ¿no? Pero ese es el punto importante a tener en cuenta. Se trata de dos sistemas distintos. Y, por otro lado, el sistema nervioso periférico está conformado por 31 pares de nervios raquídeos. Son pares porque justamente nosotros tenemos como, si hacemos un corte acá, ¿no? Tenemos como dos partes de ese mismo cuerpo, podría decirse, ¿no? Dos partes simétricas, podría decirse. Y lo mismo sucede con los pares craneales que están en esta parte de acá, pero igual siguen siendo nervios, entonces siguen siendo del sistema nervioso periférico, que son 12 pares. Entonces tenemos 31 pares de nervios raquídeos y 12 pares de nervios craneales. Bien, y por el otro lado, cuando nos referimos a la división funcional del sistema nervioso, vamos a estar hablando del sistema nervioso periférico solamente, que se divide en dos, el somático y el autónomo o neurovegetativo. Acá tenemos nuevamente otra imagen. Acá, por ejemplo, vemos el cerebro, el tronco, la médula. Esto va a seguir siendo sistema nervioso central. No nos confundamos con eso. Esto que está acá es todo sistema nervioso central, pero todas estas liñitas, digamos, amarillas, naranjas, son nervios raquídeos. En este caso tenemos a los nervios craneales. Eso es sistema nervioso periférico. Y es somático porque implica tanto lo sensorial, digamos, como lo motor, ¿no? Yo, por ejemplo, toco algo o muevo la mano, bueno, va a ser el sistema nervioso periférico somático. Con respecto al sistema nervioso autónomo, acá vamos a tener dos partes, podría decirse, como justamente lo podemos ver en la imagen. Por un lado el sistema parasimpático, por el otro lado el sistema simpático. Ahora bien, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, justamente estamos hablando de un sistema nervioso independiente, que difiere en este sentido con el sistema nervioso periférico somático, porque justamente el somático se rige por lo voluntario, digamos, ¿no? Es decir, yo quiero mover la mano o yo quiero tocar algo, entonces siento lo que estoy tocando y ahí entran en juego los nervios raquídeos. Ahora, yo cuando hablo del sistema nervioso autónomo, estoy hablando de un sistema que es involuntario. Entonces acá tenemos dos partes. El sistema nervioso autónomo simpático va a ser ese sistema que va a activar al cuerpo, digamos, ¿no? Nosotros estamos frente a una situación amenazante o peligrosa
Entonces, ¿qué pasa? Se nos empiezan a dilatar las pupilas, se inhibe la salivación, tenemos la boca seca, empiezan a subir las pulsaciones. Básicamente nosotros nos tenemos que preparar para la acción, tenemos que sobrevivir, tenemos que huir de esa situación peligrosa. Pero una vez que estamos por fuera de esa situación, tenemos que empezar a bajar un poco esa intensidad, podría decirse, y empezar a almacenar energía. Bueno, ahí es donde entra en juego el sistema parasimpático, en donde se contraen las pupilas, bajan las pulsaciones, se empieza a estimular un poco la salivación, empiezo a tener una boca más húmeda y bueno, otras funciones o factores importantes. Ahora, no se trata de dos sistemas opuestos o contrarios, no es uno o el otro, son los dos en conjunto. Porque pensemos que, por ejemplo, si yo no tuviese el sistema parasimpático, supongamos, estaría en un constante estado de activación y perdería energía muy rápido. Básicamente no la podría almacenar porque tendría pulsaciones muy rápidas constantemente, mis pupilas estarían dilatadas, no tendría la boca húmeda. Y lo mismo sucede si yo dejo de lado el sistema simpático y solamente tenemos sistema parasimpático. ¿Qué pasa? Básicamente no podríamos sobrevivir porque frente a una situación amenazante no podríamos entrar en ese estado de activación para poder huir y bueno, justamente poder ponernos seguros, ¿no? Bueno, bien, entonces ahora nos dirigimos hacia el sistema nervioso central. Acá está el sistema nervioso central, tenemos el encéfalo, el cerebro, después tenemos el tallo encefálico o el tronco. Cabe destacar que el cerebelo no está dentro del tronco. Y bueno, dentro del tronco tenemos al mesencéfalo, que es la parte más rostral, después tenemos al puente baróleo o protuberancia, que es la parte medial, y el bulbo raquídeo o médula oblongada, que es la parte más caudal. Se llama, a veces se le dice médula oblongada porque tiene una similitud, podría decirse, en lo que es la anatomía, la forma, con la médula espinal. Y después, bueno, tenemos a la médula espinal, que es la parte más caudal de todo el sistema nervioso central. Esta médula espinal, como podemos ver acá, se divide en segmentos. Entonces tenemos el segmento cervical que va de C1 a C8, la parte torácica que va de T1 a T12, la parte lumbar que va de L1 a L5 y la parte sacra que va de S1 a S5. Ahora bien, si nosotros vamos al cerebro, acá por ejemplo tenemos lóbulos del cerebro, pedazos del cerebro, vamos a tener como capas encima de ese cerebro. Y empezando por la capa más inferior tenemos a la pía madre, que es la capa más finita, 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 que está casi pegada al cerebro, está como que sigue la forma del cerebro. Después tenemos un espacio subaracnoideo, que es donde van a estar, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, algunas arterias, vascularización del sistema nervioso. ¿Y por qué se llama subaracnoideo? Básicamente porque está debajo del aracnoideo, de la meninges aracnoide. Por eso se llama subaracnoideo, porque está debajo. Por encima del aracnoide tenemos a la dura madre, que se divide en dos. La interna, que está superficial, digamos, a la aracnoide, que está en contacto con la aracnoide. Y luego tenemos a la dura madre y la capa externa, que es la que está más afuera, digamos, del sistema nervioso central. Bueno, en este caso no voy a entrar mucho en el tema del seno sagital superior, pero bueno, tiene que ver con las venas y demás, y la dura madre. No es un tema por ahora. Bueno, perdón, un punto importante, bueno, después vienen otras capas, viene el cráneo, algunas capas de la piel, etc. Pero bueno, yo quería puntualizar más que nada en las meninges. Bien, con respecto a la unidad anatomofuncional, básicamente tenemos a la neurona, que la neurona es, valga la redundancia, la unidad anatomofuncional la que va a cumplir una función fundamental tanto dentro del sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central, es decir, dentro del sistema nervioso en su conjunto. Y acá tenemos a una neurona que tiene un núcleo, o soma, también se le dice, no es como el cuerpo de la neurona, donde están todos los elementos que una célula suele tener. Después tenemos a las dendritas, que son extensiones del soma, son cortitas. Estas dendritas se van a conectar con el axón de otra neurona. Cuando hagan sinapsis, tenemos una neurona que conecta con su axón y otra neurona que recibe en sus dendritas esa información que trajo el axón de la otra neurona. Entonces tenemos un núcleo, un soma o cuerpo celular, dendritas, y tenemos todo un axón
con un terminal del axón. Este terminal del axón va a hacer sinapsis con otra neurona. Ahora bien, este axón, lo importantísimo a tener en cuenta de este axón es la mielina. La mielina básicamente, bueno, acá tenemos células de Schwann, pero también son oligodendrocitos, ahora lo vamos a ver un ratito, que cubren a la neurona y permite que la información viaje más rápido. Hay algunas enfermedades que tienen dañada la mielina o básicamente no tienen mielina, entonces la información viaja muy lento y bueno, son enfermedades en donde el paciente, por ejemplo, no puede hacer capaz un movimiento voluntario porque la información tarda mucho en viajar. Y bueno, nada, es importantísimo tener en cuenta el tema de la mielina. Y bueno, estos pedacitos que están dentro de que están entre los pedazos de mielina son nodos de Ranvier. Nada, a tener en cuenta. Bien, no solo tenemos a la neurona, tenemos a las células de la glía, que son células de soporte, que básicamente van a ayudar al sistema nervioso. Cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos a las ependimarias, los oligodendrocitos, los astrocitos y las microglías. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de las células satélite y las células de Schwann. Las células ependimarias básicamente se van a encontrar en los ventrículos cerebrales, que son cavidades que dentro de ellas tienen al líquido cefalorraquídeo, así que estas células van a estar en contacto con el líquido cefalorraquídeo, ese líquido que amortigua y que protege al cerebro. Después tenemos los oligodendrocitos, que es lo que estuvimos viendo recién, ¿no? Acá nosotros vemos que hay mielina, que básicamente son extremidades, podría decirse, de esta célula que toma el axón de otra célula y la cubre con la mielina. Es lo mismo, podría decirse similar, que la célula de Schwann del sistema nervioso periférico, pero básicamente acá nosotros tenemos una célula con varias extremidades, pero en la célula de Schwann es una célula en sí, digamos, que la cubre completamente en varias capas. En sistema nervioso periférico, células de Schwann, sistema nervioso central, oligodendrocitos, no se mezclan. Bueno, ya vimos las ependimarias, después tenemos a los astrocitos, que también es una célula de soporte, que por ejemplo va a conformar la barrera hematoencefálica, entonces va a tratar de mantener por fuera del sistema nervioso central algunas toxinas o elementos que puedan dañar el sistema nervioso. Después tenemos a la microglía, que es una célula fagocítica, es decir, va como comiendo, podría decirse, eliminando todos esos desechos o toxinas que están dentro del sistema nervioso central. Y después tenemos a las células satélites que contribuyen a establecer y mantener un microentorno controlado alrededor del soma neuronal, por lo que proveen un aislamiento eléctrico así como una vía de intercambio metabólico para la célula. Bien, y por ejemplo, cuando hablamos del cerebro, por ejemplo, también cuando hablamos del cuerpo, tenemos que más o menos ponernos de acuerdo desde qué punto de vista lo estamos diciendo, ¿no? Y es en este sentido en donde se empiezan a hablar de los ejes y los planos de orientación, que van a ser importantísimos también cuando nos centremos en algunos cortes del cerebro. Entonces, acá hay 3 planos y 3 ejes. Por un lado, los ejes son estos que están acá, el eje longitudinal o eje vertical, justamente porque va desde la parte más caudal a la parte más rostral, es decir, de inferior a superior. Después tenemos el eje transversal, que es un eje horizontal, y el eje sagital, que va de antero-posterior o también de ventral a dorsal. Bien, estos ejes son unidimensionales, son básicamente una línea. Pero cuando nosotros queremos hablar de planos, ahí estamos hablando de un plano que está compuesto por 2 ejes. Y ahí estamos hablando de algo que es bidimensional. Por ejemplo, el plano frontal, o también se lo conoce como el plano coronal, está compuesto por el eje longitudinal porque parte desde la parte más rostral de la cabeza hasta la parte más caudal, que son los pies, como lo podemos ver acá. Parte desde la parte más rostral a la parte más caudal, compone todo esto. Pero también parte de la parte más distal a la más próxima del cuerpo. Entonces acá estamos hablando del eje transversal, del eje lateral u horizontal. Ahora, si nosotros nos centramos, por ejemplo, en el plano sagital, también estamos hablando de un eje longitudinal, de la parte más rostral del cuerpo a la parte más caudal, pero no vamos a estar hablando del eje transversal, sino del eje sagital o el eje antero-posterior.
Cuando hablamos del plano transversal o plano horizontal o axial, ya no nos va a importar el eje longitudinal o vertical, no es necesario, pero sí el eje sagital o anteroposterior y el eje transversal u horizontal axial. Bien, ahora entonces cuando nosotros trasladamos los ejes y los planos al cerebro, a la conformación del cerebro, ahí básicamente cambian un poquito las cosas. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos a un animal que camina en 4 patas. Tenemos la parte rostral, que es la cabeza, la parte caudal, que es la cola, la parte dorsal, que es la parte superior, y después la parte ventral, que está justamente hacia el vientre, que es la parte inferior. En el caso del ser humano, básicamente vendría a ser lo mismo, solo que el eje pasa de horizontal a vertical, porque justamente somos animales bípedos. Entonces la parte dorsal va a ser la parte de la espalda, la parte trasera podría decirse, la parte ventral la que está hacia anterior, la parte rostral va a seguir siendo la cabeza, va a ser la parte superior, y la caudal la inferior, o en este caso los pies en el ser humano. Pero nosotros cuando vamos al cerebro, el cerebelo, el tronco, ahí cambia un poquito la conformación del eje, porque el ser humano cuando se va desarrollando y el cerebro justamente cuando se va desarrollando parte de un eje vertical y luego se va curvando hacia anterior. Entonces la parte rostral que yo tenía arriba, al curvarse va a terminar en la parte anterior. Entonces no vamos a tener lo rostral acá arriba, lo superior, sino que va a estar hacia anterior, lo dorsal va a estar a superior, lo ventral a inferior. Después, bueno, tenemos la parte caudal a la médula espinal y por último la parte también dorsal, que es la parte posterior de la cabeza. Bien, y por ejemplo acá podemos ver algunos cortes de cada uno de los planos. Empezando por ejemplo en la médula espinal tenemos un plano transversal, un plano axial, donde podemos ver la sustancia gris, los somas, podemos ver la sustancia blanca, las fibras. Después, por ejemplo, si pasamos a este corte, es un corte horizontal o axial. Acá tenemos un corte sagital, entonces podemos ver la parte medial, podemos ver por ejemplo el cuerpo calloso, la protuberancia, que acá la protuberancia por ejemplo no se ve. Y después acá tenemos un corte coronal o frontal donde podemos visualizar claramente los ventrículos, que son estas cavidades donde va a estar el líquido cefalorraquídeo, que por ejemplo en este corte no se suele ver. Bien, con respecto a la sustancia gris y sustancia blanca, cuando estábamos hablando de la neurona, hablamos tanto de un soma, de un cuerpo, como de un axón. Bueno, ¿qué tenía ese axón? Mielina. La mielina es básicamente grasa, podría decirse, le da como un toque más blanquecino o amarillento, y los somas tienden a ser más oscuros. Entonces, eso es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris es todo esto rosita que vemos por acá, que es más oscura que la sustancia blanca justamente. Y estos son los somas de las neuronas. Cuando hablamos de sustancia blanca estamos hablando de los axones, de las fibras, y que le dan justamente este toque blanquecino, la mielina. Entonces acá tenemos varios somas que con sus axones se van comunicando a otras partes del cerebro, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, fibras de asociación, que son fibras que están dentro de un mismo hemisferio, pero conectan distintas áreas del cerebro. Después tenemos fibras comisurales, que son fibras que conectan distintos hemisferios, ¿no? Y la fibra más común, podría decirse más famosa, es el cuerpo calloso que está acá. O sea, ven que parte de un hemisferio al otro. Se comunica entre los hemisferios, y esas son las comisurales. Las de asociación no, las de asociación están dentro del mismo hemisferio comunicando distintas áreas, como puede ser esta con esta, por ejemplo. Y después están las de proyección, que van hacia otros elementos, podría decirse, del sistema nervioso central, que pueden comunicarse con los ganglios basales o con el tronco encefálico, etc. Ya ahí, justamente como el nombre lo indica, se proyectan a otras partes del sistema nervioso central. Bien, la médula espinal. Acá retomamos nuevamente con los segmentos. Tenemos segmento cervical, el torácico, el lumbar y el sacrococcigio. Y acá vemos estos distintos cortes, ¿no? ¿Por qué la parte sacra tiene mayor sustancia gris? Acá, por ejemplo, vemos que tiene una sustancia gris mucho mayor que, por ejemplo, la cervical.
pero tiene una sustancia blanca menor que la cervical. Lo que pasa es que si partimos de la parte sacra, y a medida que vamos ascendiendo, la médula espinal se va llenando, podría decirse, de axones, ¿no? Entonces esos axones van ocupando mucho más espacio, esas fibras van ocupando mucho más espacio que los somas. Entonces si nosotros estamos en la parte sacra, vamos a tener básicamente fibras de las piernas, de las piernas, de esa parte del cuerpo, podría decirse, no vamos a tener fibras de los brazos, del cuello, del tórax, ¿no? Entonces a medida que vamos subiendo, van apareciendo muchas otras fibras que van a ir formando parte de esos segmentos, entonces la sustancia blanca va a ser mayor y la sustancia gris va a ser menor. Lo mismo que si vamos de arriba para abajo, ¿no? Si vamos descendiendo, ¿qué pasa? Tenemos muchas fibras que a medida que vamos bajando, esas fibras se van a ir dirigiendo a su destino, podría decirse. Entonces cuando llegamos a la parte más inferior, más caudal, justamente de los segmentos de la médula espinal, ¿qué pasa? Tenemos menores fibras, pero una mayor sustancia gris. Bien, ahora vamos con la médula espinal. ¿Cómo se conforma esta médula espinal? Bien, estuvimos hablando que el cerebro tiene meninges. Bueno, la médula espinal también. Entonces va a tener una dura madre, un aracnoides, una pía madre. Bueno, también va a estar el espacio subaracnoideo. Acá no lo marca. Y después tenemos esto que estábamos viendo recién acá, ¿no? ¿Qué es esta sustancia gris? ¿Cómo se denomina? Bien, esta es la materia gris, esta es la materia blanca. Y cuando estamos hablando de la sustancia gris, vamos a estar hablando del asta, en este caso posterior, y el asta anterior. El asta posterior tiene que ver con toda la información sensorial que va a recibir el nervio. Cuando el nervio raquídeo pasa por el ganglio raquídeo, trata como de analizar, bueno, ¿es información sensorial o motora? Bueno, es sensorial, listo. La tengo que mandar por las ramificaciones posteriores hasta el asta posterior. Ahora, ¿es motora? Listo, la mando por ramificaciones anteriores hasta el asta anterior. Esto, bueno, va a ser sustancia blanca que va a formar tractos, va a formar vías. Eso es para otro tema. Cuando nosotros partimos de estas ramificaciones, se va a formar un ganglio que es donde está el soma de la neurona, y esas dos ramificaciones van a formar el nervio. Es un nervio raquídeo. Cuando ingresa la información, se analiza si tiene que ir hasta el asta posterior porque es sensorial o si tiene que ir hasta anterior porque es motora. Básicamente eso. Bien, y después, por ejemplo, tenemos el tronco encefálico. Esto ya lo estuvimos hablando un poquito. El tronco encefálico, quiero aclarar que es todo esto, ¿no? Lo que está en negrita. El tálamo no forma parte, el tálamo es parte del encéfalo. Y bueno, la médula espinal no forma parte tampoco del tronco. Pero bueno, tenemos el tálamo que se va a conectar con el mesencéfalo, que es la parte más rostral del tronco encefálico. Luego tenemos en la parte más medial al puente Barolio o protuberancia. Y por último, la parte más rostral del tronco, que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y bueno, básicamente esto quería que vean, ¿no? El bulbo también se lo conoce como médula oblongada porque, bueno, tiene una forma muy similar a la médula espinal. Ahora bien, las funciones más o menos que cumple el mesencéfalo puente Barolio tienen que ver con la motilidad ocular, por ejemplo. Van a poseer los núcleos de varios pares craneales, que la verdad no quiero entrar mucho en ese tema porque es un tema más complejo. Al fin y al cabo son 12 pares craneales. Y por el otro lado, el bulbo va a tener más una función en lo que respecta con la regulación de la respiración, de la presión sanguínea. Y bueno, va a tener algunos núcleos de pares craneales que tienen que ver con el gusto y la audición, ¿no? Como para tener en cuenta, pero eso es tema para otro video más que nada. Bien, y el cerebelo, ¿no? ¿Dónde está el cerebelo? El cerebelo está en esta parte de acá, en la parte, digamos, dorsal del tronco encefálico, ¿no? Si nosotros vemos el tronco, esta parte de acá, la parte que va más allá, es la parte anterior, y acá vendría a estar todo el cerebelo. ¿Sí? Acá tenemos el cerebelo, acá lo podemos ver mejor, ¿no? Acá tenemos un corte del cerebelo y estamos viendo la parte más dorsal del tronco. Esto que está acá son pedúnculos, son fibras que se conectan con el cerebelo, van a enviar información.
Cuando hablamos del mesencéfalo estamos hablando de pedúnculos cerebelosos superiores. Cuando hablamos de la protuberancia estamos hablando de pedúnculos cerebelosos mediales. Y con respecto al bulbo raquídeo estamos hablando de pedúnculos cerebelosos inferiores, básicamente para tener en cuenta. Y bueno, estos algunos son otros también elementos del tronco cefálico que son tema para otro video porque son muchos términos, es una anatomía importante, una configuración externa importante del tronco. Bien, ¿y el cerebelo? ¿Qué función cumple el cerebelo? ¿Para qué está el cerebelo? Básicamente el cerebelo va a conectar con el oído, por ejemplo, porque tiene una función muy importante en el equilibrio, en el sistema vestibular. También regula y modula el tono muscular, la postura, si uno está erguido o no, si pierde el equilibrio o no. Básicamente tiene mucho que ver con las funciones motoras y es por eso que va a estar muy conectado con el tronco encefálico, con los ganglios basales, por ejemplo, que están dentro del cerebro. Bueno, también va a estar conectado con el cerebro, con el área motora. Pero bueno, básicamente esas son las funciones importantes a tener en cuenta con el cerebelo. Bien, diencéfalo, estábamos mencionando hace un ratito con el tálamo. Acá tenemos el cerebelo, no conforma parte del diencéfalo, pero sí tenemos el tálamo derecho y el tálamo izquierdo. El tálamo derecho va a estar en el hemisferio derecho y el izquierdo justamente en el hemisferio izquierdo, pero se conectan. Y bueno, tenemos el hipotálamo que está como inferior, más anterior al tálamo. Acá lo podemos ver mejor. Tenemos el tálamo y el hipotálamo que está más inferior al tálamo. El tálamo básicamente la función que cumple es una estación de relevo. Esto quiere decir que muchas de las fibras del sistema nervioso, perdón, del sistema somatosensitivo, el sistema motor, entre otros, van a pasar básicamente por el tálamo, excepto la información olfatoria. Esa no pasa por el tálamo. Y bueno, es un área muy importante que también se conecta con otras áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria, las emociones, etc. Y después tenemos el hipotálamo, que al estar conectada con la hipófisis, que es la glándula pituitaria, va a tener funciones más primitivas, podría decirse, más de supervivencia, como puede ser la alimentación, regulación hormonal. Básicamente, bueno, la glándula cumple esa función de la regulación hormonal, entonces va a estar conectada al hipotálamo y van a cumplir más esas funciones. Bien, los hemisferios cerebrales. Acá tenemos, bueno, el hemisferio izquierdo, lo estamos viendo de este lado. Tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el frontal. Y por ejemplo, cuando hablamos de hemisferios, estamos hablando de una cisura interhemisférica justamente que los divide, ¿no? Entonces tenemos el hemisferio izquierdo, que es lo que estábamos viendo hace un ratito, el hemisferio derecho. Divide a esos dos hemisferios, pero obviamente están conectados. ¿Con qué? Por ejemplo, con las fibras comisurales, el cuerpo calloso, que es lo que habíamos mencionado hace un ratito cuando estábamos hablando de sustancia blanca. Y bien, básicamente, ¿por qué el cerebro tiene todas estas líneas, todas estas cisuras, estos bultos, podría decirse que son los giros? Es porque a medida que el hombre fue evolucionando, el cerebro se fue haciendo más grande dentro de una cavidad muy pequeña. Entonces, básicamente, el cerebro se tuvo que comprimir y es por eso que se fueron formando todas esas circunvoluciones, todos esos giros. Bien, cuando hablamos de cisuras o cuando hablamos de surcos, tenemos que mencionar un par importante que son, hablando de la cisura central, la cisura de Silvio o fisura lateral, y la cisura parieto-occipital, que mucho no se ve en este corte, se ve más en un corte medial, pero que bueno, justamente como el nombre lo indica, divide al lóbulo parietal del occipital. La cisura Rolando o central divide al lóbulo frontal del parietal, y la cisura de Silvio o cisura lateral divide al lóbulo temporal del frontal y bueno, acá un poquito del parietal. Y bueno, para cerrar un poquito, acá tenemos un par de imágenes de cerebros, de cortes, ¿no? Acá tenemos un corte medial, un plano sagital, y podemos ver algunos elementos como el cuerpo calloso. Acá, por ejemplo, vemos el tálamo, el hipotálamo, vemos el cerebelo, que está justo pegadito al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo, ¿no? Que se va a conectar por esos pedúnculos que estuvimos mencionando, que está en la parte posterior
Acá tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital. Esto es lo que les quería marcar. Acá está la cisura parieto-occipital que divide el lóbulo occipital del parietal. La cisura Rolando básicamente no se puede distinguir en este corte porque básicamente hay un comienzo muy chiquitito de la cisura, que puede ser esta o esta también. Pero bueno, este es el lóbulo frontal y acá estamos viendo el lóbulo temporal de la parte derecha, digamos, ¿no? Porque este es el hemisferio derecho. Bien, acá tenemos ya un corte más horizontal, más axial. Y podemos ver otros elementos, lóbulo temporal, lóbulo occipital, acá, el temporal, el parietal no lo podemos ver, tenemos el lóbulo frontal, estas cavidades son los ventrículos, ¿no? Ventrículos acá. Y después, bueno, tenemos un corte más frontal, así, y podemos ver nuevamente los ventrículos, podemos ver acá el cuerpo calloso, podemos ver el lóbulo temporal. Habría que ver de qué parte, digamos, es el corte, porque este puede ser o el lóbulo frontal o el parietal, pero bueno, no podemos ver el occipital, por ejemplo. Y bueno, básicamente un poquito de todo vimos en este video. Esta es la bibliografía, me basé en un apunte de la Cátedra Ferreres de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Psicología, por si les interesa. Y bueno, nos vemos en el próximo video.